Cuando empiezas a invertir, una de las mayores dudas que hay es con cuánto dinero, con cuánto capital empezar a hacerlo. Si con 200, si con 500, si con 1000, si con 10.000... Y como te habrán dicho muchas veces, cada persona es un mundo. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué tipo de persona eres tú? O, mejor dicho, ¿cómo tienes organizado o equilibrado tu dinero? Sin una administración adecuada, es imposible que puedas determinar cuál es el máximo gasto o el mínimo gasto que puedes asumir, y por tanto trabajar en base a ello. Y eso es lo primero que tienes que tener claro antes de hacer ya no solamente invertir, sino cualquier movimiento en tus cuentas bancarias. Hoy te voy a explicar el método que yo utilizo, es muy básico, hay cientos mejores, pero te va a servir para tener una base y empezar a trabajar en ello. En mi caso tengo 4 bloques, que son los bloques donde yo cada vez que recibo un sueldo o un ingreso tengo que nutrir con dinero, tengo que invertir en ellos regularmente. Y en mi caso son el ahorro, la inversión, los gastos fijos y el sueldo. Como veis, estos 4 bloques son súper modificables. Cada persona en lugar de tener 4 bloques puede tener 6, puede tener 8, puede tener incluso 2 y puede modificar los nombres y trabajar en base a lo que él quiera o ella quiera. En mi caso, por ejemplo, yo me dedico a las inversiones y tengo mi bloque de inversión. Una persona que, por ejemplo, no invierta y se dedique a viajar, lógicamente el bloque de inversión no le va a servir para nada. Entonces es tan fácil como hacer un bloque, por ejemplo, de viajes. O lo va a tener dividido en varios bloques, o lo va a trabajar como quiera, ¿no? En mi caso, tengo el bloque del ahorro, y dentro del bloque del ahorro yo separo 2 ramas. Vosotros directamente, en lugar de un bloque de ahorro, podéis tener 2 si queréis trabajar con estas mismas ramas que tengo yo, que son el fondo de seguridad, el fondo de emergencia y el ahorro para hacer compras futuras, sobre todo de grandes importes, que no voy a poder cubrir con mi parte del sueldo que más tarde veremos. Entonces, el dinero que yo ahorro es un dinero que directamente me llega a mi cuenta bancaria a través de ingresos, a través de salarios, y yo directamente paso a otra cuenta bancaria de un banco nacional y no hago nada con él, porque yo tengo una liquidez inmediata, que es lo que necesito si ocurre ese inconveniente, porque el fondo de emergencia está para eso, para recurrir a él en un caso de extrema necesidad. Si yo lo tengo invertido en un fondo de inversión, si lo tengo invertido en un banco del extranjero, tal vez no tengo ese dinero al momento. Yo lo que necesito es que si hoy, ahora mismo me ocurre algo, poder ir y en 1 minuto, en 5 minutos, incluso a veces es bueno guardar algo en efectivo por si hay que actuar rápido, pueda tener ese dinero. Por tanto, ese dinero no se toca y se mantiene allí. El fondo de emergencia se puede trabajar de muchas maneras, eso ya es a cuestiones muy personales. No es lo mismo el fondo de emergencia que necesita una persona joven que vive en casa de sus padres, de un piso pagado, un piso en propiedad, y tiene su trabajo normal pero no tiene absolutamente ningún gasto, y en caso de que se quede sin trabajo, como bien digo, está en casa de sus padres, con una persona adulta que tiene 3 hijos, que tiene que pagar un coche, que encima vive de alquiler, va a tener que destinar más a ese fondo de emergencia, porque si el día de mañana en los dos casos, se quedan sin trabajo esas 2 personas, una persona joven va a poder, en esas circunstancias, tirar hacia adelante, pero esa persona adulta no va a poder hacerlo. Lo bueno de calcular los fondos de emergencia es pensando ¿cuántos meses sobreviviríamos en el caso que hoy nos quedáramos sin trabajo y tuviéramos que cubrir esos gastos fijos o cualquier imprevisto que pueda llegar? La persona joven quizá con 3 o 4 meses de supervivencia le da de sobras, y una persona adulta en esas circunstancias necesita 1 o 2 años incluso, y también depende mucho de la psicología de cada persona, de lo que pueda llegar a aguantar. Hay personas que se arriesgan más, hay personas que se arriesgan menos. Y como bien digo, tengo otra parte del ahorro que es, si yo tengo previsto hacer una compra grande, por ejemplo, me quiero comprar una moto, lógicamente si me voy a gastar 10.000 euros, en la parte del sueldo mensual, lo que dejo aquí cada mes, no me va a llegar para la moto. Entonces yo destino esa parte también al ahorro y lo voy acumulando allí con una buena planificación. En el caso de las inversiones, fácil, en una simple frase, el dinero que voy a invertir para intentar obtener un retorno, pero que si lo pierdo no pasa absolutamente nada. Tengo que ser consciente que todo el dinero que meta en ese bloque lo puedo perder. Gastos fijos, los gastos que no puedes evitar. Hipoteca, cuota del coche, préstamos, o sea, cualquier gasto que no puedas decir un mes, mira, ¿sabes qué? Este mes voy a apretarme el cinturón y no voy a gastar de aquí. No, o sea, lo vas a tener que gastar sí o sí. Y el sueldo es la parte que queda después de rellenar estos bloques para
podértelo gastar prácticamente en lo que quieras. Lógicamente, cuanto más control tengas de ese sueldo, muchísimo mejor, pero es un porcentaje que suele ser más bajo que el resto, al menos en mi caso, por mi estilo de vida, ahora lo veremos más adelante, pero que te lo puedes gastar pues en ocio, en restauración, en regalos. Es el dinero que a ti te sobra y es, por eso lo llamo sueldo, porque es el dinero que realmente yo utilizo para lo que yo quiera. Es el sueldo que yo estoy cobrando ese mes realmente, después de, como bien digo, rellenar esos bloques. Y ahora vamos a la parte más importante, porque esto lógicamente no se va a llenar solo. ¿Cómo lo llenamos? Con ingresos. Es la parte más importante, una de las partes más importantes, porque luego también está el peso que pongas en cada bloque, pero si no tenemos ingresos, lógicamente no podemos seguir con este proceso. Entonces vamos a poner un ingreso para ya empezar a trabajar en ello y ver cómo lo hago, medio, un ingreso básico que sea un número redondo para poder verlo claramente. Vamos a poner, por ejemplo, 1000 euros. Tenemos un ingreso de 1000 euros. Y ahora aquí sí que yo voy a trabajar con los porcentajes que yo utilizo para que veáis un ejemplo real. Yo, por ejemplo, en ahorro, en mi caso, destino el 30%. Destino el 30% porque, por mis motivos personales, necesito unos ahorros altos y además acordaros que no solamente es del fondo de emergencia, sino para compras que tengo previstas a futuro. En la inversión, destino un 35%. El 35% de mis ingresos puedo perfectamente destinarlos a invertir para obtener un retorno. Tal vez lo veis un poco arriesgado, pero como bien digo, es mi caso personal y vosotros podéis poner lo que creáis conveniente para hacerlo. Gastos fijos. Yo actualmente tengo un 30% de gastos fijos. Para mí es lo máximo que cualquier persona debe tener, ¿vale? Un 30% es lo máximo que una persona puede tener entre hipotecas, préstamos, cuotas obligadas. Si veis que pasáis del 30% debéis plantearos si realmente podéis recortar algo o, por ejemplo, si tenéis un préstamo, devolverlo lo antes posible. Y en mi caso, como veréis, el sobrante de sueldo son solamente el 5%, ¿vale? Que en mi caso, por ejemplo, aquí serían 50 euros, contando los 1000 euros, ¿vale? En gastos fijos irían 300 euros, en inversión irían 350 euros, esto ya creo que ya no se ve en la cámara, y en ahorro serían 300 euros. ¿Por qué tengo el sueldo tan bajo? Yo empecé con el sueldo para que veáis mis ejemplos, incluso empecé con unos gastos fijos más altos, pero invertía muy poco. Y yo el sueldo había empezado con un 15 o un 10%, pero he conseguido optimizar apretándome un poco el cinturón en ese aspecto para poder ponérselo en la inversión. Igual que lo que pude recortar de gastos fijos también fue a inversión y ahorro. Si tú consideras que necesitas más sueldo porque eres una persona que prefiere disfrutar la vida antes que cubrir otras obligaciones o otros objetivos, lógicamente un 5% se te va a quedar corto y puedes subirlo. Pero hay algo que tienes que tener muy en cuenta, no solamente con el ingreso del sueldo, sino con todo, es que si, por ejemplo, me lo invento, vamos a poner un ejemplo, en lugar de 50 euros, que sería el 5%, en mi caso, quiero gastarme 100 euros de sueldo, quiero tener 100 euros para gastarme en restaurantes, en ocio, en lo que yo quiera, hay dos maneras de trabajarlo. La más fácil para todo el mundo es, pues ¿sabes qué? Quito aquí el 5% de este, lo dejo en 30 la inversión y me pongo aquí un 10%. Y está bien, ¿vale? Puedes hacerlo. Si tú te has planificado esto así y las cuentas te salen y realmente estás contento con hacia dónde vas y cómo vas a llegar, genial. Pero yo siempre lo que digo es, piensa más allá. Esto es un mecanismo de gestión muy pobre. Lo que tú tienes que pensar es, si yo tengo 50 euros con el 5% y realmente quiero 100, no voy a pensar en aumentar ese 5%. Voy a intentar, en lo que voy a trabajar va a ser en aumentar mis ingresos. Porque si en lugar de 1000 euros yo voy a cobrar 2000 euros, ese 5% ya se convierte en los 100. Y eso es lo que realmente te va a ayudar a crecer. En mi caso siempre intento esto. Aunque también tengo que decir que, por ejemplo, os aporto algo más. El dinero que yo gano en mis inversiones, es decir, si es que este 350 aquí no se va a ver, pero bueno, lo pongo aquí, aquí eran 350, en el caso de que cobrara 1000 euros, 350 euros, no porcentaje. Todo lo que gano en las inversiones, vosotros podéis tomarlo como ingreso, ¿vale?
si no tenéis un trabajo y vivís de esto. Pero en mi caso, como yo quiero realmente hacer interés compuesto, crecer exponencialmente, todo el dinero que yo gano en las inversiones lo reinvierto. No llega al ingreso. El ingreso solamente cuentan mi sueldo de mi trabajo o otros ingresos que tenga por trabajos secundarios o ingresos que vaya teniendo por otras vías. Pero lo que viene a ser inversión no sale de ahí y constantemente se reinvierte. ¿Vale? Pero bueno, podéis hacerlo como queráis. Lo importante es que penséis en cómo podéis facturar más. En el caso de los gastos fijos, igual. Que veis que necesitáis sí o sí tener esos gastos fijos. Lo primero, en un gasto fijo, lo más importante es recortarlo. Pero que no podéis recortarlo y tenéis en lugar de un 30 o un 40%, dadle al coco para empezar a ganar más. Así que nada, ya he explicado un poco el mecanismo de cómo yo lo hago. Vamos al ordenador, os voy a enseñar el Excel que yo utilizo. Es muy básico, pero para tener estas cuentas os va a ir muy bien y luego vosotros lo podéis optimizar, podéis trabajarlo como queráis. Bien, pues ya estamos en el ordenador y así que vamos a ver cómo trabajar con la plantilla que, como os he comentado antes, vais a tener en la descripción del vídeo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como bien hemos dicho antes, es los ingresos que tenemos mensualmente. Yo en la hoja del Excel os voy a dejar mes actual, aquí ya tengo puesto febrero por si realmente queréis hacerlo como yo, que mi manera de hacerlo es poner en el mes actual, por ejemplo, si empezamos el año, enero, luego tengo otra hoja con febrero, marzo, y voy haciendo hojas hasta llegar a diciembre y así ya tengo todo el año separado por meses. Lo primero que hay que tener en cuenta es el ingreso. Tal y como hemos comentado antes en el ejemplo, vamos a trabajar sobre 1000 euros. Y luego aquí tenemos los bloques de los cuales hemos estado hablando antes y vosotros y vosotras podéis modificar como más os convenga. Yo voy a utilizar los mismos con los que os he dado la explicación. Una vez ya tenemos nuestros pesos definidos, es muy fácil trabajar sobre ellos. Pero os voy a explicar cómo hice yo para poder determinar qué peso era el más adecuado para mí. Para hacerlo, lo primero que tenemos que saber es realmente qué gastos fijos tenemos en nuestro día a día, en la actualidad. Vamos a poner el ejemplo que tenemos solamente, para hacerlo ágil, el alquiler, ¿vale? El alquiler de la vivienda. Aquí ponemos el nombre y al lado ponemos lo que nos estamos gastando. Voy a poner el ejemplo de que nos estamos gastando 300 euros. Y bueno, vamos a poner también que tenemos una cuota del coche que son 100 euros también al mes. Luego, más abajo, tenemos la parte del sueldo. Aquí dejo unas líneas grises en las que aquí ya veis ocio, restauración, viajes. Son ejemplos que yo utilizo para poder desglosar dentro del sueldo en qué me estoy gastando el dinero para tener más control. Aquí os dejo unas cuantas más vacías, incluso esas las podéis modificar para que os sea más fácil trabajar sobre ello. En el caso, voy a poner en el ejemplo que en ocio me gasto habitualmente en el cine 20 euros al mes y en restauración me gasto en el Burger King, por ejemplo, es lo primero que se me ocurre, pues también 20 euros al mes. En total son 40 euros, igual que el total de los gastos fijos es de 400. Aquí en el total acumulado ya nos va saliendo que de gastos fijos estamos gastando 400 y en sueldo nos estamos gastando 40. Por tanto, de los 1000 euros de ingresos nos quedan 560 euros en positivo. Ahora también lo que tenemos que tener en cuenta, como os habréis fijado, aquí hay el bloque de inversiones, el bloque de gastos fijos y abajo el de sueldo, pero el bloque del ahorro no lo tenemos. No existe bloque del ahorro porque directamente, como os he comentado antes, ese dinero pasa directamente a otra cuenta bancaria. Entonces yo voy a estimar que aproximadamente yo necesito un ahorro, por lo que he ido haciendo cuentas, o al menos lo que estoy ahorrando hasta el día de hoy, es de unos 300 euros. Así que aquí directamente lo apuntamos manual, que hemos enviado a una cuenta de ahorro 300 euros. Por tanto, hasta el momento de ahora, en ahorro, tenemos un 30% sobre los 1000 euros, así que de ahorro vamos a poner que tenemos un peso del 30%, en gastos fijos tenemos un peso del 40% para que nos dé los 400 y en sueldo del 4%. Como veis, aquí en la diferencia sale 0 euros, que significa que hemos gastado exactamente el dinero destinado a ese bloque. Si por ejemplo tuviéramos un gasto de 50 euros más, tendríamos 50 euros en negativo, o al revés, si quitáramos un gasto tendríamos un exceso de 100 euros.
Como ahora lo hemos cuadrado manual, lógicamente nos cuadra todo, tanto esto como la parte del sueldo. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que estamos gastando hasta el día de hoy, cuál es el restante que nos queda para poder permitirnos la inversión, que en este caso sería de un 26%, es decir, 260 euros. Como veis, cuando ya ponemos el peso de cada bloque, aquí ya nos sale el importe que nos tenemos que gastar y aquí lo que nos hemos gastado. Todos van automáticos menos el de ahorro, que es lo que directamente nosotros nos llevamos a la cuenta de ahorro. Si por ejemplo este mes estamos ahorrando menos, pues podemos poner 200 y en lugar de 260 que nos sale en total, nos saldrá 360 de sobrante. Pero vamos a mantenerlo en 300 para verlo más claro. Como vemos, tal y como lo tenemos ahora, en inversión tenemos un 26% de peso que suponen 260 euros. Y si vemos el bloque de inversiones, aquí ya nos sale que nos podemos gastar 260 euros. Y como veréis aquí hay 4 filas vacías que podéis crear más o podéis usar menos, que yo utilizo para desglosar todas las inversiones que yo tengo. Por ejemplo, puedo poner en un bloque acciones, en el otro bloque puedo poner proyectos y en el otro bloque, por ejemplo, puedo poner bienes raíces o por ejemplo fondos, que es algo más realista con lo que yo suelo hacer. Y dentro de cada uno podemos destinar un porcentaje dentro de estos 260 euros, es decir, 260 euros van a ahorro, pero dentro de esos 260 euros yo, por ejemplo, quiero que a mis acciones vaya un 50%, a mis proyectos vaya un 10% y a los fondos vaya el otro 40%. Como veis, directamente ya nos dice lo que tenemos que gastar en cada una de esas inversiones para que sea realmente el 26% que tenemos destinado a ello. Por ejemplo, yo aquí veo que en acciones me tengo que gastar 130 euros, en mi caso yo enviaría esos 130 euros a mi broker y aquí en real pondría enviado 130 euros, que es el real que me acabo de gastar. En proyectos veo que, por ejemplo, me dice que tengo que enviar 26 euros, destinar 26 euros a esos proyectos y yo, por ejemplo, este mes voy a poner que me he gastado 20 euros en esos proyectos y en los fondos, en lugar de 104 euros, he enviado 100 euros. Como veis, aquí me sobran 10 euros. Y también veréis aquí en el total que también me sobran 10 euros porque en todos estaba cuadrando perfectamente, pero aquí me los estoy ahorrando. A partir de aquí, ahora viene lo importante. Como veis, por ejemplo, en gastos fijos tenemos mucho más de lo que yo decía que era el máximo, para mí, a mi manera de verlo, que es de un 30%. Entonces, como hemos dicho antes, podemos o recortar, que en este caso podríamos recortar la cuota del coche para convertirlo en un 30%, o directamente subir los ingresos, que como os he dicho antes, es la única manera donde podemos tener nuestra mente si realmente queremos crecer. Pero bueno, vamos a lo sencillo. Vamos a poner que la cuota del coche nos la podemos ahorrar. La vamos a quitar y vamos a ir acomodando los gastos fijos. En este caso, ahora ya estoy gastando 300 euros, así que digo que cada mes yo me quiero gastar un 30%, que es lo que realmente me estoy gastando. Y este 10% que me sobra, por ejemplo, podría subirme en lugar de un 4% el sueldo, me lo pongo en un 10%, y en lugar de un 26% de inversión, me pongo un 30%, y así ya tendríamos el 100%. Es decir, ahora en lugar de 40 euros que me podía gastar, me puedo gastar 100, en lugar de 400 euros que tenía de gastos fijos, ahora tengo 300, y ahora puedo invertir también mucho más. Ya no son 130 que puedo destinar a acciones, sino 150. Y lo mismo ocurriría si queremos aumentar, por ejemplo, el sueldo, en lugar de recortar en ahorro, inversión o gastos fijos que ya no podemos más, lo que os comentaba antes, que en lugar de 1000 euros cobráramos 1500. En este caso, este 10% de sueldo ya no suponen 100 euros, sino que ya suponen 150 y todos los demás pesos cuadran y tenemos un exceso, incluso ahora mismo, con lo que estábamos gastando, de 610 euros. Bueno, como veis es muy sencillo. Lo primero es que cada uno calcule lo que realmente se está gastando y luego vaya optimizando tanto los ingresos como los recortes que debería hacer en sus cuentas para acomodarlo a sus objetivos. Así que nada, cualquier duda que tengáis, cualquier vídeo que necesitéis que os gustaría tener, me lo comentáis, dadle like al vídeo si os ha gustado y también dejadme por los comentarios qué es en lo que más os cuesta ahorrar o si vuestra dificultad está en los ingresos. Chao, chao.